Saludos amigos en Sabiduría Popular. Hoy tenemos un tema subyugante porque las grandes empresas son el invento de los últimos tiempos. Lo cierto es que las naciones progresaron impulsando las MIPYMES, las pequeñas, las micro, las medianas empresas. Y de eso vamos a tratar hoy. No te lo pierdas aquí en Sabiduría Popular. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde el conocimiento, la cultura y la historia se entrelazan para construir una visión crítica del presente. Esta semana analizamos un motor clave del desarrollo nacional, el impulso de las MIPYMES y la industria local. Nos acompañan grandes protagonistas del sector, el doctor Jorge Guillermo Morales Paulino, viceministro de Fomento a las MIPYMES y figura esencial en la construcción de un ecosistema empresarial sólido. El dirigente comercial Andrés Cosma Victoriano, voz activa del comercio mayorista en Santo Domingo Este. La estratega institucional Yulisa Jiménez, directora ejecutiva del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, referente en liderazgo femenino y transformación económica. Y Tomás Marcano, presidente de Asocodesado y segundo vicepresidente del CNCP. Una conversación sobre retos, soluciones y el rol de las pequeñas empresas en el futuro económico del país. En nuestro personaje del día, descubrimos la visión tecnológica y filantrópica de Bill Gates. En Por si te interesa, el clip, una historia que te hará mirar dos veces. Y en nuestro tema cultural nos preguntamos, ¿hacia dónde va Estados Unidos? Un análisis de su rumbo político, social y global en tiempos de cambio. Acompáñanos en Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia nuestra mejor maestra. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Hoy vamos a hacer un comentario pertinente. ¿Hacia dónde va Estados Unidos de América? En 1776, pues inició el proceso de independización de aquellas 13 colonias que habían nacido por grandes disgustos y persecuciones que la monarquía del Imperio Británico ejercía contra los miembros de lo que se llamó entonces the Puritan Church, la iglesia puritana, que fue una contrarreforma dentro de la iglesia anglicana, reclamando que los gobernantes del Imperio Británico aplicaran la Biblia para su forma de administrar el gobierno. Los criticaban de corruptos, mundanos y de todo. Pero como ellos eran muy disciplinados, fueron adquiriendo poder, dueños de universidades, de plantaciones agrícolas, de cartas y certificados para comercializar en el mundo, en fin, se hicieron poderosos. Pero al criticar al rey, al emperador, entonces los persiguieron porque había una contradicción. Y ellos, en aquel tiempo, no podían irse ni a Francia, ni a los Países Bajos, ni otras naciones, porque coincidentemente todos los reyes, los gobernantes, no había democracia, no había república, eran primos. Y entonces donde quiera que fueran serían perseguidos. Por eso enviaron una comisión a averiguar cómo conseguir tierra aquí en el Nuevo Mundo. Y así se fundó Massachusetts, así se fundó Pensilvania, Virginia, las Carolinas, en fin, todo, las 13 colonias que hacían 842,000 kilómetros cuadrados y para entonces tenían aproximadamente 1 millón de habitantes. Así fue como era Estados Unidos al momento de intentar ser una nación independiente. Necesitaban un apoyo de una potencia europea y apareció Francia, y la independencia de Estados Unidos en cierta forma se debe a Francia. Por eso es que luego, en 1860 o 70, Estados Unidos adquiere su monumento más valioso, que es la Estatua de la Libertad, como un regalo del pueblo francés, porque efectivamente Estados Unidos en cierta forma se debe a Francia. Francia quiso quitarle esas 13 colonias al Imperio Británico por su rivalidad. Pero esas 13 colonias, luego Francia, el mismo Napoleón,
en 1813 prácticamente les regala. Ellas eran 840,000 kilómetros, pero Napoleón les regala prácticamente 2.3 millones de kilómetros cuadrados con los territorios de Luisiana. Y se fueron convirtiendo en una enorme nación que luego, al comprar Alaska a Estados Unidos, pero sobre todo en el Tratado de Guadalupe, cuando Estados Unidos vence a México, le quita 2.tantos millones de kilómetros más, y así con los territorios de Oregón, que adquirió también del Imperio Británico, luego los territorios de la Florida, se completan los 9.8 millones de kilómetros cuadrados que tiene Estados Unidos hoy. De la Segunda Guerra Mundial, después de haber participado Estados Unidos en muchas guerras, Estados Unidos sale de la Segunda Guerra Mundial con el 50% del PIB del mundo entero. Y entonces Estados Unidos es la nación que se encarga de financiar la reconstrucción de los países enemigos derrotados y de los amigos también. Pero nunca se ocupó de América Latina ni del Caribe. Siempre nos trató como repúblicas bananeras. Nunca ha habido un programa de desarrollo para sus vecinos. No, lo que ha habido es invasiones, maltrato, y ha sido últimamente con la emigración de dominicanos y de tantas nacionalidades que estamos recibiendo los envíos de su producto, de sus trabajos allá. Y cierto que ahora nos entran más de 20,000 millones, porque siempre hablamos de la remesa, pero la remesa es una parte nada más, porque a lo de la remesa, que son como 12,000 millones, hay que sumarle los envíos en naturaleza, en enseres, en carros usados y nuevos, y en tantas cosas más, en celulares, tantas cuestiones que no se envían, y luego las inversiones que hacen en bienes inmobiliarios aquí. Más de 20,000, posiblemente cerca de 25,000 millones. Pero ahora Estados Unidos, de repente, como que no sabemos qué quiere. ¿Qué querrá Estados Unidos? ¿Hacia dónde quiere ir Estados Unidos? ¿Qué quiere demostrarnos? Como no tenemos la bola para leer el futuro, lo único que podemos decir que parece que está haciendo todo lo necesario para lucir un país cualquiera, pero esta vez lo está haciendo convenciéndonos de que tiene tantos defectos como las repúblicas bananeras. ¿Hacia dónde irá Estados Unidos de América, un país al que queremos tanto? Muchas gracias aquí en Sabiduría Popular. Cuatro cosas que no sabías de Bill Gates, empresario, desarrollador de software, inversor, autor y filántropo estadounidense. ¿Sabías que William Henry Gates III o Bill Gates nació en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, el 28 de octubre de 1955? Con 13 años, Gates desarrolló un juego de 3 en raya que se podía jugar contra el ordenador. Su índice coeficiente intelectual es de 160. El 4 de abril de 1975, siendo aún estudiante en la Universidad de Harvard, crea la empresa de software Microsoft. Junto a su amigo de infancia, Paul Allen, trabajó en el desarrollo de Microsoft como parte de la revolución informativa que se venía visualizando. Gates abandonó sus estudios en el segundo año en Harvard para dedicarse por completo a Microsoft, pero se le otorgó un título honorario en 2007. En 1980 se acerca a la empresa IBM y les convence de utilizar el sistema operativo MS-2 para competir con la naciente Apple. Lanzó posteriormente Microsoft Windows como directo competidor de Macintosh de Apple. El sistema operativo Microsoft Windows se utiliza en la mayor parte de ordenadores personales del planeta. Es uno de los principales empresarios de la revolución de las microcomputadoras de las décadas de 1970 y 1980. Gates es considerado por Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna de 129,000 millones de dólares. Parte de estos recursos los ha dedicado a la filantropía, investigaciones de medicamentos de avanzada y obras de caridad.
4 cosas que no sabías de. Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular 7, Twitter o X Sabiduría Pop RD. En Sabiduría Popular abordamos un tema vital para el desarrollo económico del país, el impulso de las MIPYMES y la industria local. Para esta conversación nos acompañan protagonistas clave del ecosistema emprendedor y comercial de la República Dominicana. Jorge Guillermo Morales Paulino, viceministro de Fomento a las MIPYMES, abogado, empresario y dirigente gremial con amplia trayectoria en el fortalecimiento del comercio local. Andrés Cosma Victoriano, comerciante, dirigente del área de provisiones y actual presidente de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santo Domingo. Yulisa Jiménez, directora ejecutiva del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, experta en desarrollo empresarial y referente en el empoderamiento de mujeres emprendedoras. Tomás Marcano, presidente de Asocodesado y segundo vicepresidente del CNCP, con décadas de compromiso con el comercio detallista y comunitario. ¿Cómo fortalecer nuestras pequeñas y medianas empresas? ¿Qué políticas públicas y alianzas necesita el sector para crecer de manera sostenible? Comienza el análisis. Saludos amigos, hoy venimos a hablar de lo que dinamiza el mundo, lo que ha hecho el trasvase de las culturas. La ambición del oro, de la plata, ¿quién es? ¿Cuál es? ¿Quién es el objetivo, el sujeto detrás de todo eso? El comerciante. Porque incluso, ¿qué era Tales de Mileto? Que era el mismo Arquímedes. Todos eran comerciantes. Los grandes filósofos y genios eran comerciantes. ¿Por qué? Porque como iban de pueblo en pueblo, iban recibiendo las nuevas, las informaciones. Antes no había tanto conocimiento. ¿Qué había? Información. Porque ¿qué es la información? El dato sobre algo que yo no conozco. Pero con la información, que son como los bloques con los que yo construyo un edificio. ¿Edificio de qué? Del conocimiento. Porque el conocimiento es información procesada por el talento para generar nuevas ideas. Eso es el conocimiento. Por tanto, el que más cerca estaba de generar conocimiento, el maestro, el instrumento, era el comerciante. Pero también el comerciante dinamiza. Pero los comerciantes fueron casi todos los que crearon los dioses. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay 4.200 religiones, pero 8 son las que dominan el pensamiento de militancia. 8, que son el cristianismo en todas sus versiones, el judaísmo, el Siddhartha Gautama Buda, el budismo, el hinduismo, son 8. Sikhismo, shintoísmo, taoísmo, pero ¿en qué se diferencian esas 3 grandes? ¿En cuántos grupos podemos clasificar las 4.200 religiones? Bueno, en 3 grupos, en las revelacionistas, las naturistas y las humanas. ¿Cuáles son las humanas? O aquellas religiones que no tienen dioses. La mayoría de las religiones, la gente no sabe eso, no tiene dioses. El budismo no tiene, porque Siddhartha Gautama Buda hace 457 años se le ocurrió trabajar su propia voluntad, cuerpo y motivaciones para llegar al estado de iluminación perfecta. Y creó todo un cuerpo de ritualidad que se llama budismo. ¿Tiene dioses? No, porque Buda no es un dios, es un maestro. Y por eso fue un confucianismo que también es lo mismo. Y así hay muchísimas más que tenemos que apretar esta introducción. Entonces,
las religiones naturistas son como el shintoísmo, todo Japón, Indonesia, una gran parte del mundo es shintoísta. ¿Y cómo son los shintoístas? Que adoran los fenómenos de la naturaleza, el monte Fuji, hasta la floración de los cerezos. Eso es motivo de adoración por ellos. Y así está el taoísmo, que es de la misma manera. Y entonces están las religiones revelacionistas, que son las que tienen dioses. Por ejemplo, en Ur, en lo que hoy es Irak, ocurrió que Abraham dice que se le apareció un Dios, él estaba solo, pero se lo dijo a su sobrino Lot y él le creyó. Los otros no le creyeron. Y es una cuestión de fe. No se sabe si eso es cierto, real, nada de esto. Pero si usted lo quiere creer, usted tiene el derecho, lo cree y por ahí sigue la religión. Y como el mundo está, el ser humano metido en tantas incertidumbres, lo más probable es que yo hasta crea en lo que me digan por si acaso es cierto. Porque es mejor eso que usted no tener nada. Si acaso eso es cierto, bueno, ahí estoy metido ahí, pero si no es cierto, no perdí nada. Entonces, esa es la razón de ser de... Entonces, las religiones, ¿cuáles son? Bueno, las revelacionistas, el judaísmo, que fue Abraham que lo creó, el cristianismo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, ahí nace otro misterio, que fue solo, revelado solo, pero alguien lo creyó, y de ahí nace el cristianismo, y luego el Islam, cuando Alá se le revela al profeta Mahoma, etcétera. ¿Qué queremos decir con eso? Que nosotros en América, descubierto en 1492, no tenemos nada que ver con ninguno de esos dioses. Los creemos porque los creemos. ¿Por qué? Porque todos estaban creados antes de nosotros ser descubiertos. No estuvimos presentes en nada de eso, y estamos en un continente brillante. El único continente que divide el planeta en dos, desde el polo norte al sur, y el único continente que tiene todas las estaciones. Pero el comercio nos une, porque el comercio, América necesita Europa, Europa necesita Asia, todos necesitan a África, todos necesitamos a Oceanía y a las islas. Y por eso hacemos este programa, el impulso a las MIPYMES. Y tenemos aquí al Consejo del Comercio Mayorista, con la presencia del viceministro Jorge Morales, quien es viceministro de Fomento a las MIPYMES. Tenemos también a Tomás Marcano, presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas de Santo Domingo Oriental, Azocodesado, Andrés Cosma, comerciante del área de las provisiones y la confitería. Y tenemos entonces a Yulisa Jiménez, que la dejamos de último, porque es la que está cerca de mí, y ahorita cuando nos colocábamos, yo decía, ella es la que va a estar cerca de mí, porque es lógico, ¿verdad?, para estar alejado de todo lo que no sea bello. Bueno, entonces, hoy nos vamos a proponer a analizar profundamente el tema. Los gobiernos, no todos, se jactan de decir, aumentamos el financiamiento a las MIPYMES en un 13.8%, 81,000 millones más. Pero alguien ha preguntado, o alguien alguna vez ha sabido, ¿cuál sería el monto de financiamiento que serían capaces de absorber las MIPYMES? Pero además, ¿será dinero lo único que le hace falta? ¿No le hace falta a veces un software para poder manejar su contabilidad conforme a estos tiempos? O un software para poder tener conectividad para el comercio electrónico, o tener un software también para buscar en ello las innovaciones tecnológicas. ¿No le hará falta ayuda para pasar de la informalidad a la formalidad? Y después que pase la formalidad,
que la ayuden para obtenerse un préstamo sin tener ese cuerpo de garantía que se sabe que uno que está... A un niño no se le puede decir, salga corriendo. Y entonces, ¿qué pasa con las MIPYMES? Que es la forma natural del progreso de los pueblos, porque las empresas grandes y las megacorporaciones son la consecuencia de 2.000 y 3.000 años de historia. Es ahora que las tenemos. Lo normal es que los pueblos viven con micro y mediana empresas. Si no se apoya a ese sector, se está cometiendo una concentración de los capitales. Jorge Morales. Bueno, muchas gracias, Ramón, y por invitarnos a tu panel, en el cual estamos acompañando a los miembros del comercio, del Consejo Nacional del Comercio. Nosotros, en nuestra condición de viceministro de Fomento a las MIPYMES, tenemos un rol específico que le agradecemos profundamente a la confianza que ha depositado en nosotros el presidente Luis Abinader, quien tiene una visión clara, bien definida del apoyo y el fomento que es necesario para las empresas MIPYMES. Agradecerte a ti esa bonita introducción, esa bien cátedra de lo que es la evolución y en tu libro lo expresa muy bien, que nos lo estamos gozando bastante. El último libro que lanzaste, Tratado de Energía Moderna. El Tratado del Cosmos y la actual energía moderna. En verdad es un libro que no tiene desperdicio. Invito a todos los radiotelevidentes a que lo puedan disfrutar. Y agradecerte esa introducción que ha hecho del comercio, de las definiciones y lo que ha significado el comercio y las MIPYMES en el mundo de hoy. Nuestro presidente está claro en el apoyo y en el fomento que debe de dar a las MIPYMES, porque son el ente más evolutivo de la cadena de comercialización en un país determinado. Y no solamente de comercialización, también son un ente clave para incrementar la productividad, porque las empresas grandes ya están aplatanadas, ya tienen sus estructuras. ¿Quién es que más se puede transformar? Las micro, pequeñas y medianas empresas. Porque son las que carecen. Porque son las que carecen, pero además que son las más numerosas. Representan más del 54% de todo el empleo formal de la República Dominicana, y si le añadimos los empleos informales llega al 70% de toda la fuerza ocupacional de la República Dominicana. De 5.100.000 manos ocupacionales que tiene la República Dominicana, personas ocupacionales, evidentemente que 3.052.000 son de las MIPYMES. Que hay un alto grado de informalidad, cierto. Entonces, aparte de eso, generan más de un 32% del Producto Interno Bruto en su conjunto y constituyen más del 98%. De cada 100 empresas, 98, más del 98 son empresas MIPYMES, compuestas por los colmados, la heladería, el salón de belleza, los pequeños industriales, los agroindustriales, los productores agrícolas. Todo ese ejército ocupacional constituye las MIPYMES, y el comercio juega un papel muy fundamental. Me alegro que compartir esta mesa de pequeño diálogo con los líderes del sector mayorista de provisiones de la República Dominicana, que es una institución muy privilegiada, poder compartir con ellos, y también aprovechando para saludar y felicitar a la nueva directora ejecutiva, Yulisa Jiménez, que viene a nutrir experta en áreas MIPYMES y por y eso comercio. Ustedes la seleccionaron. Ellos la seleccionaron. Sí. Sí, pero don Jorge, algo fundamental es que a mí me gustaría que en este proceso educativo en el que estamos, mostrándole al pueblo lo que es el mismo pueblo, porque el pueblo es MIPYME, pero esa concentración del capital que han hecho no este gobierno solo, todos los gobiernos del país deben haber tomado prestado. La cifra que voy a dar no es exacta,
pero deben haber tomado prestado tal vez 20 o 40 mil millones de dólares para fomento a la gran empresa, pero nunca han tomado nada prestado para fomento a la MIPYME. Entonces yo digo, ¿cuán rentable sería que si el gobierno no tuviera dinero, colocara 10 mil millones de dólares en bonos soberanos solo para la MIPYME? Mira, Ramón. Como ensayo. Sí. De paso son buenos pagadores. Mira, Ramón. ¿Cómo impactaría eso? Mira, Ramón, tú has hecho una introducción muy buena. Creo que el presidente Luis Abinader está bien enfocado y bien preocupado para apoyar aún más y fomentar las empresas MIPYME. No es fácil cuando tú encuentras un país que en medio de una pandemia, como le ha tocado gobernar al presidente Luis Abinader y su equipo, y relanzar la economía, porque hay que reconocer que el mundo entero tuvo que reinventarse y relanzarse después del COVID-19. No había existido una pandemia igual. Hubo una pandemia que solamente abarcó prácticamente Europa. La pandemia no fue tan letal. impacto. El terror que se le metió en la cabeza al mundo de lo letal que era la pandemia. Eso fue lo grave. Es cierto. Ahora bien, las medidas precisamente que tomó el presidente, muy acertada en ese entonces, fue apoyar directamente a las MIPYME a través de financiamiento blando y grandes facilidades. ¿Qué sucede? Ciertamente ha habido grandes concentraciones de capitales en otras áreas y que paulatinamente hay que irlo llevando de manera progresiva hacia focalizar más inversiones en el sector MIPYME, porque primero ha demostrado, nosotros tenemos un brazo económico que es ProMIPYME, ha demostrado que son pagadoras las MIPYME, inclusive tan pagadoras que a veces cogen préstamos onerosos, tan onerosos que alcanzan hasta un 20% mensual y un 10%, o sea, algo increíble, préstamo diario, y lo pagan aún así. Imagínate tú un MIPYME con préstamo a un 12% anual, ¿cómo no puede desarrollarse? ¿Cómo no puede querer? La idea no es una locura. No es una locura. No. Hacer ese acto de arrebato. Vamos a colocar, no los tenemos, vamos a colocar 10 mil millones de dólares, porque además es una justicia. Pero eso es mucho ahora mismo. Es una justicia compensativa, porque que se le han dado demasiados decenas de miles de millones a la gran empresa. Yo recuerdo cuando había la ley de sustitución de importaciones que fueron copadas por las grandes empresas y se les daba el dólar 1 a 1, que a nosotros fue que nos tocó con mucha valentía, y por eso destruyeron al presidente Jorge Blanco de esa reforma profunda que hizo ahí, que la gente no se ha detenido a analizar, que fue Jorge Blanco al que se debe la prosperidad que hay en este país. ¿Por qué? Tuvo el valor de decir, el peso no vale $1. Entonces no había turismo antes, porque si una habitación aquí valía 100 pesos, el que venía tenía que pagar $100. Tan pronto se le dio el valor real al peso, entonces vinieron, pero ¿quién iba a venir a instalar una fábrica en zona franca? Estaban el marco jurídico, pero no venían, porque si se le pagaba a una gente 60 y 100 pesos, eso era lo que se le pagaba, pero si el que venía tenía que pagar $100, entonces era demasiado caro. Desde que por el valor de este hombre y de nosotros, que debo decir humildemente que el jefe del equipo económico era yo, que muy jovencito, 28 años, yo era el secretario técnico de la presidencia, entonces, y el presidente de la comisión negociadora, y hicimos todos esos cambios. Pero ahora, necesariamente usted vino a acompañarlo, pero ellos también se saben expresar de manera brillante. Entonces yo voy a hablar con Yulisa Jiménez, especialista en fomento de las MIPYME. ¿Cuáles son las áreas en que tú has encontrado clave para el fomento de las MIPYME? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Ahora mismo el Consejo Nacional de Comerciantes en Provisiones tiene un rostro de mujer,
Soy pasada presidenta de la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias y ahora mismo en un mundo de hombres ahora tienen rostro de mujer. Ay, mire qué dándole bien. una cara. En 23 años soy la primera mujer que asume este rol con mucha responsabilidad y compromiso para trabajar. Nosotros desde el tema de la mujer impulsamos a que la mujer pueda venderle al Estado, a que la mujer pueda tener préstamos y sean capaces de pagar, dándole capacitaciones en financiamiento, y ese impulso se le ha dado desde ese escenario. Lo mismo vamos a hacer ahora desde el escenario del CNCP, del Consejo, para impulsar a que puedan llegar, a que puedan obtener muchos más beneficios y puedan obtener también el tema de la digitalización. Sí, correcto, pero pienso que deben ser varios las líneas de apoyo que necesitan las MIPYMES. Por ejemplo, está el tema de la digitalización. Si hoy tenemos un avanzado, relativo grado de avance, pero con una banda, un ancho de banda tan reducido como el que tenemos, fíjense qué pasó cuando vino la pandemia, que se quiso salvar el año escolar mediante impartiendo la docencia de manera digital, remota. ¿Qué pasó? No había ancho de banda suficiente. Se había proclamado una república digital, pero sin fundamento. Pero eso mismo les deberá estar pasando a las MIPYMES, porque el comercio se va haciendo cada vez más electrónico, cada vez más. Entonces hay que ponerse al día con lo que está ocurriendo, que tal vez ahora mismo no es urgente, pero deje pasar 2 años, 3, para que usted vea que el que no se preparó en eso está preso. Andrés sabe mucho. Exactamente. Deben de estar a la vanguardia de lo que viene, de lo próximo que viene, para que no queden atrás. Bueno, entonces, ¿cuál es tu plan desde esa dirección ejecutiva que tiene, a la que has ascendido como primera mujer dentro del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, que es uno de los más dinámicos dentro del mundo de las MIPYMES? Así es. Un mundo realmente muy dinámico y muy transversal también. La idea principal es dar un salto cuántico en el tema del comercio, ya que no como MIPYME, sino como comerciantes. Ayudar a hacerle un levantamiento de sus necesidades reales, de lo que necesitan, para poder apoyarle y puedan incluso hasta exportar. Claro, el país que no exporta en estos tiempos se consume a sí mismo. Eso le pasó a China. La gente olvida que la nación más avanzada del mundo en los últimos 2000 años había sido China hasta 1852, cuando la dinastía Qing, pero por el acoso de las llamadas potencias occidentales, que fue el Imperio Británico y le tomó Hong Kong y quería seguir. El Imperio portugués fue y le tomó entonces a Macao y quería seguir. Y los españoles estaban coqueteando para quitarle a Taiwán, que en realidad Taiwán nunca había sido muy chino, porque Taiwán está poblado por los micronesios, y entonces es cierto que la dinastía Qing misma había tomado Taiwán en 1850, pero lo pudo mantener el control hasta 1888, porque entonces el imperio japonés le quitó Taiwán. Y por eso quien le devuelve Taiwán a China es MacArthur, el general MacArthur, cuando vence a Japón. Entonces invita a Chiang Kai-shek a que ocupe Taiwán, pero Taiwán era japonés, y por eso los taiwaníes hablan mucho japonés. Casi todos los que tienen más de 40 años hablan japonés fluido, porque el idioma chino y el idioma taiwaní fue prohibido para que solo se hablara japonés. Claro, entonces, ¿qué es lo que usted iba a decir? El señor Tomás Marcano, Sí, nosotros, que usted iba a decir sobre la digitalización, que parece que ustedes... Gracias. Y agradecer la invitación
a compartir este panel con usted, un hombre de mucha sabiduría. No, de muchas palabras. Bueno, tomémoslo de ambas, ¿verdad? Creo que sí. Y nosotros creemos en el Consejo que en estos nuevos tiempos de la digitalización. No, pero hable del tema que usted quiera. Sí, pero ahí vamos. ¿Qué sucede? En estos nuevos tiempos han llegado a estos tiempos lo que es la facturación electrónica. Exacto. Con esta nueva modalidad de la facturación electrónica, donde en este año, en mayo, telebanking y todo el telebanking, celulares para hacer transferencias y de todo, la MIPYME debe estar yéndose a prepararse porque se mira hacia allá. Hace 98% del tejido de MIPYME que no está preparada para estos nuevos tiempos de la digitalización y de los nuevos tiempos de los números electrónicos, de lo que el país como tal que viene creciendo y desarrollándose necesita nueva tecnología. Bueno, les voy a decir, yo tengo unas pequeñas explotaciones ahí a 50 kilómetros de aquí, en La Luisa, Monte Plata. Yo debo hacer 15 o 20 transacciones cada semana y yo todas las hago por internet banking y son negocios que están allá. De ahí es que viene el tema de que... ¿Cuán difícil me fuera a mí comprar y... O venir e ir, como se hacía antes. ¿Cómo se hacía antes? Hice una fila al banco para poder hacer una transacción, donde se iba el día entero haciendo una fila para poder hacer el negocio. Ya hoy no, ya hoy se hace a través de digitalización, a través de un celular, usando la tecnología. Entonces nosotros en el Consejo como tal, hemos venido creciendo y hemos venido también diciéndole a nuestra membresía MIPYME, porque acuérdense que el Consejo es una institución donde reúne a todos los comerciantes, las asociaciones a nivel nacional, donde somos medianos. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos 74 asociaciones, donde 74 esas asociaciones, esa es la membresía real del Consejo Nacional de Comercio y Provisiones, el CNCP, donde cada asociación tiene alrededor de entre 300, 500, hasta 1000 miembros. Por ejemplo, la asociación que manejamos, que es la Asociación de Detallistas de Santo Domingo Oriental, Asocodesado, tiene alrededor de 1.500 a 2.000 miembros a nivel nacional, que hacemos vida social, vida comercial, y son socios y comercializamos durante todos los días del año. Por tanto, esa gran membresía que tiene el Consejo se ha abocado a ayudar a que la MIPYME crezca, porque nosotros somos dependientes de la MIPYME, de los pequeños negocios, llámese el colmado pequeño, llámese el ventorrillo, el chuchero. Entonces, si nosotros no educamos como medianos y comerciantes con mayor capacidad a los pequeños, nosotros no nos sostenemos. Con usted vamos a hacer una pausa después de su intervención, pero yo quiero hacer una pregunta un poco atrevida. Tenemos la costumbre para hablar y rendir informes sobre lo que somos, y parece lógico. Bueno, somos 74 asociaciones, el país tiene un Producto Interno Bruto de 124 mil millones de dólares, el comercio es tanto, pero tenemos un 15-19% de miseria extrema, pero el país tiene un 30% de miseria, de pobreza. ¿Qué significa eso? Que una enorme cantidad de dominicanos y dominicanas pudiera estar trabajando y produciendo, pero no lo está. Entonces, como las MIPYME es el camino natural para la incorporación de nuevos productores y nuevos generadores de riqueza, el crecimiento de ustedes es una cosa brutal, lo que deberían estar creciendo, mucho más de lo que están creciendo hoy. Y entonces lo que hay que buscar es la raíz del problema para entonces desatar un crecimiento que sea indetenible. Eso es lo que tenemos que buscar. Vamos, por ejemplo, necesita la formalización, porque el 54, 56, 58% es informal. Pero se está haciendo lo que hay que hacer para formalizarla. Y a las que se formalizan, ¿le está yendo bien o se están arrepintiendo de haberlo hecho? Porque entonces no encuentran el apoyo, no encuentran un financiamiento más fácil, sino que siguen partiendo piedras. Entonces, ahí es que entra el Estado Dominicano como gobierno.
Exacto. en el apoyo Pero hay que a decírselo. ese sector, claro, a ese sector, Ramón, para que ese sector pueda crecer y poder nosotros, lo que dependemos también del sector como tal, que así, ese porcentaje que usted acaba de mencionar, que necesita convertirse, que necesita crecer, que necesita poner un negocio para crecer como MIPYME, el gobierno debe ir en esa ayuda y buscar de esa participación de los bonos, esos 10 mil millones de los bonos que usted acaba de gustó mencionar. la Mira, idea. Que es interesantísimo. antes de irte a la pauta, me gustaría hacer una aclaración en Claro. representación aquí del Estado, porque esto es una mesa Claro, claro. de debate Y le libre, agradezco. Libre y Y democrático. libre y democrática. No solamente asumir la defensa del gobierno, sino de lo que está haciendo el presidente para revertir esa realidad que tiene no solamente República Dominicana, sino toda América Latina. Tú dijiste algo muy importante ahorita, es verdad. Nosotros debiéramos estar, América, porque tenemos una gran diferencia en este lado del mundo. Tenemos el país más avanzado del mundo, pero a su vez tenemos el resto de países muy rezagados con relación a los tigres asiáticos y Europa. Porque ese Entonces, más avanzado no se ocupa Sí, del entonces, resto. no quiero culparlo del todo, sino también nosotros mismos. ¿Qué nos ha pasado en nuestro sistema de avance? El gobierno está haciendo lo propio porque encontró una gran realidad y es histórica. La informalidad de las empresas en nuestro país es mucho más alta de lo que tú acabas de afirmar. El último estudio que hizo el Banco Central en armonía con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, un acuerdo histórico que hizo nuestro ministro don Víctor Hito Bisonó y el gobernador del Banco Central, fue hacer la primera encuesta nacional MIPYME, que fue uno de nuestros objetivos fundamentales desde que llegamos al Viceministerio de Fomento a la MIPYME. ¿Por qué? Porque sin data tú no haces nada. Si tú no estás documentado, si tú no tienes el conocimiento básico, tú no sabes ni para dónde va ni cómo va. Llegamos a la... Sí. Pero hazme la pausa y continuamos en la que Sí, llega. pero la defensa o la explicación de lo que el gobierno está haciendo, sabiendo que es verdad que el 30% es miseria, usted lo hace porque es viceministro, pero no es lo correcto. Lo correcto es seguir diciendo que no estamos conformes con tener un 30% de miseria, porque está a pesar de la explicación. No se está diciendo que no se está Ramón. haciendo, se está haciendo, pero eso hay que multiplicarlo por 10. Cierto, Ramón. hay Porque que si no, hacerlo. ahí está China, que en 30 años pasó de semifeudal a espacial. Exacto, pero Ramón, precisamente... se puede. Se puede. Nuestro país lo puede hacer. Ah, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a la pausa. Bien. Aquí en Sabiduría Popular seguimos con este tema, impulso a las MIPYME. ¿Y qué son las MIPYMES? Es la forma natural como el hombre empezó el proceso de desarrollo desde los tiempos inmemoriados, de aquellos tiempos olvidados al día de hoy. Cuando el hombre empezó, me sobra algo de lo que produzco, ¿a quién se lo vendo? Encontró a alguien que lo quería comprar, pero no había dinero, lo intercambió, nació el trueque. Pero luego se vio la conveniencia de tener un punto neutro, un lugar donde reunirse para vender y comprar. Así nació el punto de comercio, pero sin dinero, sin un medio de intercambio neutro, distinto a las mercancías trocadas, no era posible la dinamización de la economía. Entonces nació el dinero. Entonces hoy estamos desarrollando este debate sobre el impulso a las MIPYMES. Adelante, viceministro Jorge Morales. Gracias, Ramón. Brevemente quiero continuar con la anterior incógnita que tú habías presentado de qué se está haciendo para el desarrollo y el fomento a las MIPYMES y el problema grande de la informalidad, romper el hielo de la informalidad.
Evidentemente que nuestro presidente está concentrado en precisamente una de las mesas puntuales para lograr las metas que se ha trazado el país, no el presidente, sino el país, de duplicar el Producto Interno Bruto al 2036, que es un gran desafío como país y que lo hemos asumido con responsabilidad. Una de esas mesas principalmente es la informalidad de las empresas MIPYMES, reducirla al máximo. Y estamos trabajando arduamente para presentar un proyecto precisamente con elementos puntuales para reducir esa informalidad. ¿Por qué no se formalizan las empresas masivamente? ¿Cuál es el miedo a la informalidad? Hay elementos impositivos, hay elementos estructurales de manejo y hay elementos también de algunas facilidades que necesitan las empresas MIPYME. Todos esos elementos conjugados hacen que unas empresas MIPYME muchas veces permanezcan 20, 30 años en la informalidad, talleres de mecánica, los colmados, todo eso es un ejército de informalidad, pero a su vez ellas crean informalidad cuando le compran a una empresa formal. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Es precisamente buscar la forma especial para que esas empresas MIPYME puedan tener una facilidad de manejo impositivo, tengan una facilidad para operacional, para que puedan operar, porque una empresa MIPYME no puede tener un contador y un abogado y la misma reglamentación que una empresa grande. Entonces, todo esto se le está buscando para presentar al país dentro de esa mesa alternativas viables que puedan ser aplicadas para lograr una formalidad sin que caigan en el valle de la informalidad o de regresar nuevo. Una vez está informal es regresar a la informalidad. Entonces tomamos esta especie de promesa de que en algún momento dentro de poco se presentará un proyecto, será de resolución o de ley para vencer esta burocracia. A veces, no, que se creó una ventana única, vaya usted a ver. Yo tengo unos proyectos parados porque cuando no es una cosa es la otra. Y no estoy ni pidiendo que me quiten impuestos ni nada. Clasificar, por ejemplo, un proyecto turístico. Vaya a confesarse. Y eso hay que eliminarlo aquí. ¿Qué usted cree? Bueno, cuando observamos y hablamos de las MIPYMES, observamos que las micro, pequeñas y medianas empresas en República Dominicana están compuestas por las micro que van de 0 a 9 empleados y con ventas que oscilan de 0 a 10. De 0 a 10. A 10, y 9 millones. Y 9 millones aproximadamente de venta al año. Exacto. En el caso de las pequeñas es de 10, de 11 a 49. A 50. Bueno, a 50, perdón. A 50. Y 61 millones. Alrededor de 61 millones y algo de venta al año. Claro. Y las medianas, pues, más de 61 millones. No, son de 51 empleados a 150 claro, y 230 millones de venta. De venta al año. Con unos chelitos más, porque no sé a quién se le ocurrió poner de que 230 millones, 138 mil con 14 pesos. Para decorarlo. Sí, ¿quién? Claro, ¿y qué ocurre con esto? Cuando observamos las MIPYMES, vemos que a veces no está a la par con los aumentos que existen en el país, que se han presentado, en donde cualquier pequeño negocio, incluso alguien que vende pastelitos, vende 8 millones al año, porque cuando hacemos la división, estamos hablando de sumas irrisorias al día en venta. No, que por eso es que no se deben poner en las leyes números absolutos específicos. Porque, por ejemplo, yo que he hecho la mayor parte de las leyes del país, de las últimas, puse, por ejemplo, en el año 2000, cuando hice la ley de hidrocarburos, que se pagaba un impuesto sobre 15 pesos, pero es porque en ese entonces la gasolina valía 15 pesos, pero el gasoil valía 5. Sí. Cualquier porcentaje que usted ponga que se refiera a eso, en la medida que pasa el tiempo pierde sentido.
Claro, entonces ¿qué ocurre? Eso debe ser... Nosotros desde nuestra posición como presidente de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santo Domingo y miembro del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, que es la institución madre de todo el comercio de provisiones de República Dominicana. Pues a usted le gusta el poder. Entendemos que el gobierno está trabajando y de alguna manera pues está respaldando las micro, pequeñas y medianas empresas con políticas públicas enfocadas, ¿verdad?, a beneficiar este sector. Sin embargo, están los muros de contención, Una a lo pregunta, que hacíamos por ejemplo, referencia. una pregunta específica. El capital semilla. Para las empresas que inician, si queremos más empresas, ¿cómo va a haber más empresas? Si usualmente quien inicia no tiene la solidez para cumplir con las garantías para acceder a un préstamo. ¿Qué mecanismo se está pensando o pudiera crearse para que haya flexibilidad en esto de acceso al dinero y que haya dinero suficiente? Claro que sí. Precisamente si se logra, y creo que el Capital Semilla a través del Ministerio de Industria y Comercio lo aportan algunas micro y pequeñas empresas que lo solicitan, pero nosotros entendemos que si eso esto se combina con un monotributo, en donde se le dé la oportunidad a esa micro, pequeña o medianas empresas de tener un monotributo que por lo menos de 2 a 3 años le dé la oportunidad de operar sin tener que pagar los impuestos que en estos momentos tiene que pagar una MIPYME para poder estar operando, yo entiendo que eso podría ayudar mucho a la formalización. ¿Y qué le parece a usted tomar los países donde ha tenido éxito esas políticas? Porque no hay que inventar... Claro que sí, Brasil. No hay que inventar el agua tibia. Claro. No hay que estar nosotros rajándonos la cabeza de que en crear cosas. Vamos donde esto ha tenido éxito y vamos a imitar al que ha tenido éxito. Claro que sí. Vamos a dar unos ejemplos, don Ramón, de países en los que se han implementado el monotributo y ha funcionado. Cuando observamos Argentina desde el 2002 hasta el 2022 aproximadamente, sacó aproximadamente alrededor de 12,000 empresas informales y lo llevó a la formalidad. Si vemos el caso de Uruguay, si vemos el caso de Uruguay, también una cantidad importante. Y en el caso de Brasil, por ejemplo, que es uno de los modelos que se pueden imitar, Brasil sacó una cantidad importante de empresas que estaban en la informalidad y lo llevó a la formalidad implementando el monotributo, que creo que República Dominicana, a través del Ministerio de Industria y Comercio y el trabajo que está haciendo el doctor Jorge Morales, junto con el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, yo estoy seguro que eso podrá ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas a formalizarse de una manera más claro, eso pudiera ser más importante. Pero lo que hoy se está imitando, no es Argentina que esté metido en un lío. Lo que está imitándose hoy es a los tigres de Oriente. Ramón, a los chinos, a los indonesios, los japoneses, los taiwaneses. Ahí es que están los ejemplos. Mira, gracias por la pregunta. Y esta mesa de debate que hemos armado, bastante interesante. Hay que ser puntual. Tú lo dijiste, buscar los modelos de éxito. Nosotros recientemente estuvimos en la India, donde hay un ministerio gigante, 90 millones de empresas MIPYME. Es un ministerio súper gigante. Pero no solamente que es súper gigante, que tiene una estructura de financiamiento para las MIPYME, tiene un sistema de financiamiento y tiene un sistema de facilidades que le permite desarrollarse, porque ¿qué es lo que más necesita? Y también fuimos a Taiwán, donde vimos el modelo de desarrollo de Taiwán. Ellos tienen un sistema muy peculiar que fue el que más me ha llamado la atención como modelo de éxito. Ellos prefieren que una empresa pequeña no pague impuestos. Una microempresa estoy hablando, sobre todo la de subsistencia familiar y una microempresa de 2 o 3 empleados. A ellos lo que más les interesa es que lo inscriban en la seguridad social
se quitan un peso de encima el Estado, porque el que es informal coge ayudas sociales. Y creo que en el país se está trabajando arduamente para ir superando, porque acuérdate que primero el viceministerio de MIPYME apenas es de 2017, la estructuración es muy joven. El presidente ha encontrado una serie de huecos que todavía no le permiten articular todo el sistema de apoyo que necesitan las MIPYME, pero se está en el camino correcto de ir gradualmente creando las bases y la sustentación para apoyar real y efectivamente a las MIPYME. Eso ahí ha estado desde el financiamiento que se ha estado haciendo a través de ProMIPYME, que ya ha colocado, actualmente tienen colocado más de 10.000 millones de pesos. No es suficiente porque la demanda de la MIPYME sobrepasan los 500.000 pesos. Exacto. Esa es la realidad, 500.000 millones de pesos, esa es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Precisamente focalizar fondos especializados, ir identificándolos, porque no es un salto al vacío. El Estado no puede dar un salto al vacío, tiene que dar pasos concretos de dónde voy a sacar estos recursos, con qué objetividad, etcétera. Pero las MIPYME, las inversiones en la MIPYME son fundamentales. Yo prefiero que nosotros desmontemos en algunos elementos algunas exenciones y la pasemos a la MIPYME, a fomentar el desarrollo y financiamiento de las MIPYME, sobre todo el emprendimiento. Desde el Viceministerio de Fomento a la MIPYME tenemos las ventanillas únicas donde hay facilidades, etcétera, pero todavía hay que lograr mayores alcances. Es un proceso. Este gobierno ha hecho un esfuerzo ingente para que esto se logre. Sin embargo, todavía nos falta mucho por hacer en apoyo y fomento a las MIPYME. Lo reconocemos. Yo que tengo, una oficina abierta y que recibo a todo el mundo, oiga, si yo no tengo un listado de quejas, que ya muchas se resuelven, gente que quiere una estación de gasolina, si no dan 10 millones de pesos no se la aprueban, porque no hay corrupción en el Palacio, pero ese es uno de los problemas fundamentales, la coima, el picoteo, el soborno de una serie de funcionarios medios y bajos, que eso hay que enfrentarlo y decirlo, porque si no lo decimos, parece que es un modelo de transparencia y no lo es. Entonces, una de las quejas fundamentales es esto, y esto de asegurar la seguridad social, no solo al empleado, al propio dueño de la empresa, de la microempresa, porque también es tan frágil como el que ellos emplean en empresas de 10 empleados, como igual de preparar software y tener un departamento de alta tecnología para asistirle, para instalarle y consultarle. Todo eso es fundamental. Y no sería, ya que el viceministro Morales acaba de explicar, ya han visitado diferentes países, viendo la fortaleza que tiene, por ejemplo, India, que es un país que va hacia el desarrollo, y se ve que... que está en el desarrollo, porque total, China, sí. La India es un contraste. Tú tienes un 30, 40% que está a nivel de fabricación de bombas nucleares, y entonces tú tienes otra parte que es casi semifeudal. Entonces, adorando las vacas y entonces quemando y cremando a todo el que se muere en el Ganges y tirando la ceniza al Ganges, entonces ahí mismo comiéndose eso. Y también yo he ido donde prácticamente te hacen un autobús completo en la calle, en una esquinita, hacen el motor, lo hacen todo. Impresionante y con alguna calidad. Y se supone que son MIPYME que trabajan esa parte de la economía. Ahora, esos grandes países, esos países que están en desarrollo y tienen esa doble vertiente de países con grandes empresas y MIPYME a la vez, tienen un ministerio de MIPYME. ¿Sí? Un ministerio de MIPYME donde se concentran el 100% de su trabajo hacia la MIPYME. No sería para buscar solución. No menos cierto que el viceministro, donde está trabajando fuertemente por la MIPYME, y es un trabajo valorizado y que vemos que está esforzándose por llevar a la MIPYME a un desarrollo y poderse formalizar todas las MIPYME,
ha hecho un trabajo importante. ¿Y por qué no un ministerio de la MIPYME Déjame en el país? decirte, No, déjame decirte en ministerio eso. más no. Hay dos tendencias, pero últimamente hay una sola tendencia, fundamentada en la psicología de la estructura de mando del ser humano, basado en las líneas de mando del cerebro humano. Se ha demostrado que cuando un jefe de Estado tiene más de 12 líneas de mando, le pierde interés a las demás. No tiene ningún sentido crear un ministerio para cada cosa importante, porque serían tantos ministerios. Una dirección nacional Entonces, podría ser. ¿qué es lo que se hace? Todos los ministerios se ocupan de 4, 5 y 6 funciones. En España, oye esto bien que te voy a decir, tú lo puedes comprobar ahí. España no tiene un ministerio de turismo. Y España es el segundo país del mundo con más turistas. 94 millones de turistas el año pasado. 69 mil millones de dólares de ingresos de turismo. ¿Y por qué no tiene un ministerio? Porque si usted le pone al presidente un ministerio de turismo, un ministerio de comercio, un ministerio de industria, un ministerio de empresas, un ministerio, ¿qué es lo que va a hacer? Que él, a final de cuentas, mucha de esa gente nunca lo va a ver. Entonces, es bueno que haya un ministerio. Hace años, yo fui que logré, en 1963, que vinieran los hoteles de las cadenas españolas a Punta Cana. Porque lo que voy a decir lo sabe Fran Rainieri. Yo fui que le creé todo eso a él. No fue él. Él lo ha disfrutado. Porque ni siquiera el aeropuerto él quería. Él fue, el Club Mediterráneo fue el primero que vino a ese lugar que se llamaba Macao, Cabo Engaño. Eso no se llamaba ni Punta Cana, ni Jubero Alto, ni Verón, ni Bávaro, nada de eso. Entonces se instaló ese hotel ahí en tiempos de Balaguer, 1972. La ley de turismo fue de 1973. Y entonces, cuando venían los turistas de Europa, a veces llegaban a la 1, a las 2, tenían que montarlo en unas guaguas que no eran tan cómodas como la de ahora, matar perros y burros hasta llegar allá a Macao. Es una cosa brutal. Bueno, entonces ellos le pedían a Balaguer que le hiciera un aeropuerto, pero Balaguer dice, pero es que nada más son ustedes. Encontraba que no había justificación. Don Antonio, lo mismo. Cuando gana Salvador, vienen ellos a pedir el aeropuerto. Pero nos dicen que tienen 200 millones de metros cuadrados entre los Vicini, Ted Kiel y mucha gente. Entonces Salvador le dice, vayan a ver a Ramón, que es mi encargado de coordinador de todo. Cuando ellos me vienen y me dan una carta, yo le digo, mire, yo voy a estudiar y los llamo mañana pasado. Cuando vinieron, yo les dije, estaba él y Fabito Herrera Roa a nombre de las otras empresas. Entonces yo le dije, no vamos a poder hacer el aeropuerto porque vamos a negociar con el Fondo Monetario Internacional, hay una crisis grande, la crisis de la deuda mundial, y no va a ser posible. Pero mire, yo estaba pensando que cuál es la diferencia entre una parada de guagua y un aeropuerto. La diferencia es que las guaguas no vuelan. Entonces, si las paradas de guagua son privadas, ¿por qué los aeropuertos no pueden ser privados? Siempre que el Estado se asegure de tener allí todas sus agencias oficiales y cosas. Mire, que ustedes como que no tienen la visión de que digo, piénselo y vuelve. Volvió como a los 3 días y yo le hice la carta a nombre del presidente, autorizándole a que mediante esta carta los interesados pueden buscar el financiamiento para la construcción de un aeropuerto privado que podrán cobrar tasas y comisiones por el servicio que presten a las aeronaves y a los pasajeros, mientras que el Estado se reserve el derecho de instalar allí todos los servicios propios del Estado sin pagar un centavo. Y así fue que nació ese aeropuerto. Que es el más visitado. Más visitado. Sí. Pero entonces el presidente me llama
un día en marzo del 1983. Estaba en Santiago con los productores de tabaco, ahogado. No encontramos salida al tabaco. España nos compraba 30,000 toneladas y ahora no nos está comprando. Bueno, para resumir, yo me encargué de eso, fui, pero temiendo que era difícil, porque que el tabaco no se come, de que yo pudiera fracasar y que no me aumentaran las compras del tabaco, metí otro tema, pensando, están construyendo el aeropuerto, pero no hay hoteles. Porque yo no le pido al gobierno español, que tiene muchas de las empresas, corporaciones hoteleras más grandes del mundo, que le permita la clasificación de proyectos de reinversiones en hoteles, como si fueran a ser construidos en España, pero que por la consideración de que hemos sido la puerta de la colonización y todo, su hija abandonada, que le permitan que esos hoteles, hasta 100 millones de dólares, se construyan en la parte este del país. Me aceptaron eso. Entonces fui yo que los llamé a ellos para decirles que nos habían aceptado eso, porque ellos ni lo sabían. Todo eso él lo sabe. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay que meterle dinámica a la acción pública, porque a veces queremos siempre justificar que estamos haciendo la cosa, pero el país pobre. Sí, entonces, en ese sentido, en eso hay que ser sincero. En ese sentido, muy buena la explicación que da sobre esa chispa que usted mismo fomentó para que se lograra el desarrollo del este, y lo hemos visto incluso en algunos ministerios. Por ejemplo, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, en acuerdo que hemos tenido en la Asociación de Mayoristas, él ha fomentado que nosotros, en nuestra institución, podamos, y lo hemos hecho ya en los últimos 2 años, brindar charlas, talleres, cursos. Ha logrado que nuestra membresía pueda pasar a otro nivel, gracias a acuerdos. Por eso, los buenos gerentes, y cuando hablaba usted de China, recuerdo 1978 con Deng Xiaoping, cómo es el hombre que... 1973. Bueno, Deng Xiaoping cuando llega al poder. Llega al poder, pero en el 78... ahí es que Estados Unidos, va Jimmy Carter, formalizan las relaciones diplomáticas. Exactamente. Ya había muerto Mao Zedong en 1976 y en el 79 quien está Deng Xiaoping también, y allí es que se formaliza. Pero es que inician esos acuerdos. Correcto. Que permite que China sea la fábrica del mundo hoy en día, gracias a esos inicios desde allá. Por eso la importancia de esos grandes líderes que son inspiradores. La cuestión es que hay que meterle gasolina a esto. Mira, Ramón. Para que no sigan las cosas como están, que no están bien. Mira, Ramón. Hay buenas intenciones, pero bien no están, porque entonces no hubiera miseria. Mire, Ramón, algo que debemos de aclarar, y es que el señor Marcano hablaba de crear más ministerios. Luis Abinader es un hombre bien focalizado en cuanto a los ministerios que es necesario tener. Creo que tenemos ministerios más que suficientes, que no es necesario ir hay creando. Algunos que todavía inclusive hay algunos todavía que hay que refundirlo. Y el gobierno está en la posición correcta de mantener los ministerios que sean necesarios y funcionar. Lo que hay es que instituciones como el Viceministerio de Fomento a las MIPYME y las líneas colaterales para las MIPYME, como se está haciendo en la mesa de trabajo para las MIPYME, es unificar todos los criterios del gobierno focalizado y focalizarlo en la misma dirección hacia el crecimiento, apoyo y fomento a las MIPYME, pero de una manera coordinada, precisamente como se está planificando. ¿Para qué? Para que estas MIPYME tengan el debido financiamiento, para que tengan la debida formación, porque a las MIPYME tenemos que formarlas, sí tenemos que asistirlas. A las grandes empresas no hay que asistirlas, pero a las MIPYME sí. Nosotros tenemos centros prototipados, centros MIPYME, pero tenemos también los modelos centro prototipados, que es un modelo de centro especializado en enseñar a la MIPYME a rediseñar su producto, a mejorar su producto, a mejorar la calidad del producto y hasta llevarlo a un nivel de que sean productos ya con calidad exportable, con calidad de ser colocada en las grandes cadenas y crear el encadenamiento productivo. Es una gran labor. Claro. Déjenme hacer una pregunta. ¿Qué importancia le dan ustedes a las ferias
los estructuras para enseñarle a la MIPYME a hacer negocios, para involucrarla y al mismo tiempo ofrecerle financiamiento en esos eventos para que diseminen las experiencias aprendidas y para que socialicen las innovaciones, tanto en la gestión como en la producción. Mira, Ramón, hay que diferenciar dos cosas. El Viceministerio de Fomento a las MIPYME realiza lo que se llama la Ruta MIPYME, donde nosotros llevamos toda la capacidad a las distintas provincias y preparación para las empresas MIPYME, para que puedan, incluyendo el sistema de digitalización de una MIPYME digital, creación de página web, mejora de su producto, todo lo que tiene que ver con la administración del negocio y sobre todo educación financiera también. Todo lo que significa crear y desarrollar una empresa, esas son las denominadas rutas MIPYME. Ahora, el asunto ya de ferias de negocio y de ferias comerciales, eso corresponde a las asociaciones que están representadas aquí por los hermanos. No está de más que el ministerio... No, nosotros la apoyamos siempre. El ministro claro, está y que nosotros, recientemente... Vamos a ver, que usted está muy calladita. Sí, y que recientemente tuvimos la Provisiones por 4 días en Sanville, donde tuvimos una participación de más de 25,000 personas y ahí se recibieron muchas marcas importantes, estuvieron pues presentando sus productos y a la vez nosotros tuvimos negocios, ruedas de negocios, o sea, hubo un impulso muy grande tanto a los comerciantes como a las marcas importantes que estuvieron presentes en esta Expo. Así es. Provisiones. Claro, se trata, don Ramón, de la feria más importante que realiza el comercio de República Dominicana, el comercio de provisiones, y la realiza el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, que desde el 2018 lleva cada año, con excepción del 2020 en pandemia, realizando la más importante feria del comercio, Expo Provisiones, que inició con la participación de don Corripio, con un gran evento que se resaltó la familia Corripio en su 106 aniversario, y hemos pasado con una cantidad de empresarios importantes a los cuales se le ha dedicado la feria y normalmente llevamos un país invitado. Bueno, vamos a hacer otra pausa para entrar entonces al tercer segmento. Queremos decir algo que pudiera ser importante. En el 2000, en realidad que la democracia dominicana fue sacudida, porque las elecciones apenas pudieron celebrarse, la campaña política se hizo en pandemia, se votó en pandemia. Hubo el reconocimiento del ganador en pandemia, se juramentó en pandemia y gobernó casi 2 años en pandemia. Pero cuán difícil fue salir de esa pandemia, de esa gestión de pandemia, porque se estaban dando 5,000 pesos en cheque casi a 4,5 millones de personas y otros 500,000 cheques como de a 7,000 a otros tantos y muchos subsidios al empresariado y todo. Diríamos que de manera generalizada, como abusamos de la generalización a diario, el país vivía del DAO del gobierno, de lo que el gobierno le daba. Y en año y medio fue que este gobierno pudo agarrar y salvar esos 4 años y convertirlo en éxito, tanto que le dio resultado que fue ratificado, fue votado el presidente y obtuvo el 84% de los ayuntamientos y del Congreso. Quiere decir que el gobierno del 20 al 24 fue lamentable la pandemia, pero fue un gobierno fácil porque todo el mundo estaba mantenido por el gobierno. ¿Y quién se le revela al que te está dando la comida? Lo duro es ahora, del 24 al 28.
Ahora es que hay que sacar las buenas ideas y los buenos pensamientos y los buenos proyectos. Ahora es que hay que ser brillante, porque eso pasó. Y ahora lo que quedan son las deudas de lo que nos comimos. Hay que pagarlo conmigo. Porque mucho de eso, que son 30.000 millones más, pero fue que nos comimos 18.000. Pero vamos a decir las cosas como son. Entonces, este país necesita gobiernos democráticos y gobiernos buenos. Pero la bondad tiene que reflejarse básicamente en que sean chispas de pensamiento, tormentas cerebrales para exprimir las ideas y entonces repetir lo que hizo China, porque ¿quién ha dicho que los chinos son nada por encima de nosotros? No son magos. No, si ellos lo hicieron en 30 años, vamos a hacerlo en 8 o en 12, porque ahora no tenemos que inventar lo que ellos inventaron. Vamos a copiarlo. Esa palabra suena muy fea. Benchmarking. Benchmarking, claro. Vamos al tercer segmento de este importantísimo debate sobre el impulso a las MIPYME. Por si te interesa, te contamos de un invento que sigue siendo el mismo sin que la tecnología lo haya cambiado luego de más de 100 años desde su invención y sin que te des cuenta, forma parte esencial de tu vida. Te hablamos de nuestro amiguito el clip, ese pequeño gran guerrero de trabajo que está presente día a día en nuestras labores cotidianas, en oficinas, hogares y escuelas, que tiene un origen muy peculiar y práctico, que tuvo una importancia fundamental en la resistencia contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Lo sabías? Aquí te lo contamos. Lo que hoy conocemos como clip nació el 23 de abril de 1867 por el estadounidense Samuel Fay, quien registró la primera patente para un instrumento que inicialmente sería para sujetar tejidos y prendas, aunque la propia patente indicaba que podría utilizarse para unir documentos. Luego de 10 años, en 1877, un paisano suyo, Herman John Wright, fue más allá y patentó la primera versión del clip, explícitamente diseñado para sujetar papeles, podría decirse, el bisabuelo del clip que conocemos actualmente. Pero hay alguien que mundialmente se le conoce como el inventor del clip, pero no lo fue. Es el noruego Johan Vaaler, quien inventó una variante de clip rectangular que se patentó mucho después. Su trabajo se transformó en un orgullo nacional y se convirtió en símbolo de resistencia contra la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Al invadirlos, los nazis prohibieron el uso de botones y alfileres con las iniciales del rey exiliado Haakon VII. Los noruegos comenzaron a utilizar clips en señal de protesta. Entonces, los nazis prohibieron directamente el uso del clip, so pena de castigo severo. Lo que consiguieron fue que se convirtiera para esta nación en un símbolo de resistencia y de unidad nacional. Con la llegada de las nuevas tecnologías, la figura del clip está más que presente. Se ha adaptado y reinventado a los nuevos tiempos. En el correo electrónico, el icono de archivo adjunto es un clip. En algunos smartphones necesitas un clip para abrir la ranura de la tarjeta SIM. En las puertas, los cerrojos de algunos picaportes también pueden abrirse con clips. De cada 100.000 clips que se venden, 15.000 se pierden, 14.000 se destruyen mientras se habla por teléfono, 8.000 sirven para limpiar uñas, 5.000 son utilizados como palillos de dientes y solo se usan 5 para sujetar papel. Y esta, queridos amigos, fue la historia del clip y te la contamos por si te interesa. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. Bueno, aquí en Sabiduría Popular celebramos que nuestro Consejo Nacional de la Empresa en Provisiones, del Comercio en Provisiones, emite el CNCP, una revista de una excelente calidad, y aquí está el señor Valiente, no sé cuál es su primer nombre. Carlos Valiente, que es de la empresa Muney, de una, que por cierto, el cacao, que es una de los productos, materias primas que ellos producen, tenemos un programa sobre el cacao, porque el cacao es de América, pero América solo produce el 17% del cacao del mundo.
El mundo produce 4.9 millones de toneladas de cacao y el 74% lo produce África, pero en su costa más pobre, y solo los países más pobres del mundo son los que producen cacao. Y nosotros aquí tenemos a la provincia de Duarte, San Francisco, que es el primer productor de cacao, y luego Yamasá, Monteplata. Pero San Francisco debería tener 100 o 200 pequeñas plantas, fábricas de chocolatines que sean los más finos del mundo, y la gente debería hacer turismo a todos estos lugares, así como Monteplata, pero lo cogemos como materia prima cruda, el grano del cacao, y lo exportamos. ¿Y quiénes son los que están ganando todo el dinero, los miles de millones? O Suiza, que nunca han visto una mata de cacao, Finlandia. ¿Eso qué le dice a usted? Que no hemos tenido un plan de desarrollo auténtico, y hay que tenerlo, porque el desarrollo es esto. De manera que saludamos esta revista tan bien hecha, llena de contenido. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo, y de imágenes de gente llena de optimismo. Aquí tenemos a Jorge Morales en algunos de ellos, y a estos señores, estos líderes que tenemos aquí. Muy bien, tenemos ahora como unos 20 minutos por delante. Vamos a ver cuáles son los objetivos, las metas que nos gustaría tener en las MIPYME. Me gustaría que cada uno de ellos desarrollara, nos dijera, se comprometiera cuáles son los objetivos que el país debe alcanzar para que nos sintamos satisfechos de que las MIPYME han tenido el grado de desarrollo que ahora reclaman. Empezamos por usted. Sí, gracias, Daniel. Nosotros creemos dentro del Consejo Nacional de Comercio en Provisión, y tenemos la visión de que la MIPYME debe seguir desarrollándose. Por nuestro programa como institución hemos venido desarrollando diferentes programas. En este mismo proyecto que acabamos de pasar, que es el proyecto de feria, fuimos innovadores e invitamos a todos esos pequeños comerciantes, que es el mundo que nos compete y vivimos al día a día de la MIPYME, a que aprendan a hacer negocio, aprendan a negociar con grandes empresas nacionales, cómo se hace negocio en feria, cómo pueden crecer, cómo es el comercio electrónico, de dónde venimos, qué hay que hacer, qué curso hay que tomar. Hay que hacer estamos haciendo diferentes charlas, andamos las 32 provincias buscando la MIPYME comercial de consumo masivo para que el futuro sea más prometedor para esos pequeños Pero una comerciantes. pregunta dentro de eso. ¿Qué ente está haciendo perfiles y estudios de prefactibilidad para que cuando alguien que tenga unos cuartos quiera desarrollar una MIPYME tenga un estudio para que para eso tenemos nuestro viceministerio de Industria y Comercio. Pero se está haciendo eso. Eso es lo que está haciendo el viceministerio para que la MIPYME siga creciendo. Ahí tenemos nuestro viceministro que acaba de explicar de dónde ha andado el mundo buscando. No, pero eso es una cosa. Formación de estudios de factibilidad y de prefactibilidad. Porque la cosa, cuarto en mano y lo otro en tierra. Sí, es que el viceministerio han dado todo, y han dado toda la ruta MIPYME a través del país, que lo hemos visto trabajando esa parte, llevando recursos, llevando información para el crecimiento de la MIPYME. Sí, pero no nos quedarnos en el aire, sino aquí pero, hay... Sí, pero ahí está lo que hemos visto, que ha sido ProMIPYME, que es el que tiene el dinero, y la que está prestando actualmente un 12% al año. Lo que creemos es que falta recursos para ello. ¿Cuánto más o menos presta ProMIPYME? Bueno, ProMIPYME está prestando desde hasta 7 millones de 500, 300 mil, 100 mil, hasta 7 millones de pesos a esos emprendedores. Claro, tienen que calificar, que eso es una trama también, porque usted como emprendedor, si está emprendiendo, tiene poco arraigo de cómo darte ese dinero. Lo que ahí que entra lo que usted acaba de explicar, o sea, cómo hay que darle la enseñanza a ese emprendedor para que esa MIPYME pueda crecer. Y para eso es que entendemos que para poner los recursos tenemos los recursos, poner los recursos en la mano, y también darle las charlas y enseñarles para que puedan crecer en PYME. No se puede botar dinero. No todo el que, para que no digan gente por ahí
no, yo tengo una idea y no tengo mi empresa porque no es así. Por eso tampoco, la charla y no los se puede cursos estar regalando y el dinero. seguimiento. Usted tiene que tener ideas muy concretas, planes muy concretos y sobre todo lo que a veces no nos gusta oír, una historia de pagador. Ahí que va. se llama historia Ahí va. crediticia. Porque al tramposo y al que no le gusta pagar, que no piensen hacer negocio. Ahora hay que hacerle la pregunta. Hay que hacerle la pregunta a Promipyme si no son buenos pagadores. ¿Son buenos Y pagadores? son buenos pagadores. ¿Qué pues ellos han porcentaje dicho. de recuperación? Ellos han dicho que de 80 al 90% de los préstamos son retornables. O sea, los pagos son No, retornables. 96, 97 he oído yo. Sí. Promipyme no tiene una morosidad mayor de un 2%. No dos o tres, llega. 2 o 3, están 96, Entonces, eso quiere 97. decir que está funcionando Sí, y sí. que la MIPYME tiene sostenibilidad. Pero paga, eso es una buena recuperación. Sí. Pero a lo mejor las exigencias para el préstamo son tantas que claro, es muy buena la recuperación, pero entonces es muy difícil que te presten. Mira, Exactamente. Ramón, déjeme hacer una aclaración, una intervención. Lo primero es que el CNSP es una institución privada, social, de carácter social, que tiene su rol. El viceministerio es una institución del Estado que tiene también su rol. Que somos totalmente diferentes, lógicamente. Ahora bien, Promipyme es un brazo financiero adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME específicamente para dar financiamientos a la micro, pequeña empresa. Como es un dinero que no es regalado, es un apoyo, un aporte que hace el Estado, es un dinero que tiene que cuidarse. Es un dinero porque es el dinero tuyo, el dinero mío, el dinero de todo lo que tenemos de una forma u otra negocio fuera de nuestras funciones públicas. ¿Qué sucede? Es el dinero de los impuestos y tenemos que cuidarnos. Sería muy irresponsable no cuidar ese dinero. Eso indica que hay que depurar a las personas, hay que depurar a las empresas y que sobre todo en el caso de las MIPYME conlleva un proceso de educación, porque a las MIPYME si tú no le educas y a un MIPYME tú le das 5 millones de pesos, lo primero que hacen es comprar una jipeta. No piensan en renovar, si no tiene la formación y la educación. Pero la jipeta Sí. para beber romo. Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes que ser muy cuidadoso desde el Estado para otorgar esos préstamos. El gobierno ha inyectado los recursos necesarios que ahora mismo puede hacer para hacer que MIPYME sea una institución que llegue a un financiamiento que es un dinero que está por debajo de la captación de la banca, ¿eh? El Banco Central y otras instituciones captan dinero más caro de ahí, de un 12%. Es un dinero que al Estado le cuesta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se le otorgue ese dinero, hay que garantizar que retorne para hacer más préstamos, para hacerlo más grande. Pero no solamente que retorne, que ese dinero cuando es colocado a una MIPYME sea rentable, cree mayor cantidad de empleo, cree mayor oportunidades. Y por eso es que MIPYME tiene una tasa de apenas de un 12% y prestando hasta 7 millones de pesos y estamos estudiando llevarlo a 10 millones de pesos tan pronto las condiciones no lo permitan. Por eso nosotros confiamos tanto en la intervención del Estado para apoyar y financiar a las MIPYME dentro del marco posible. Porque para las grandes empresas y las operaciones comerciales está la banca regular. Inclusive los miembros del consejo, la mayoría no necesitan préstamos de MIPYME porque todos tienen préstamos con la banca regular. Cualquiera de estos comerciantes mayoristas tiene préstamos de 50, Además 100 que millones ya de pesos. son muy ricos. Ya eso tienen dinero. Entonces, estos préstamos están focalizados eso para hay que MIPYME verlo, de qué están y empresas cobrando, de qué MIPYME. están Yo quiero, Bueno,
Se ha visto una diferencia desde hace más de 4 años aquí, donde se ha capacitado muchas personas a nivel nacional. Yo que participé mucho en la Ruta MIPYME y veo el trabajo que hace el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME para impulsar a cada uno de estos emprendedores, apoyar, poniéndole una mesa para que las personas en ese pueblo conozcan este producto. Pero ya, en honor a la verdad, las personas están cansadas de las capacitaciones, quieren un capital semilla no retornable, porque no todo el mundo quiere ser garante de ¿Cómo eso del no retornable? ¿Cómo sería eso? Que como es un campo de especialización que tal vez no conozco bien, quiero saber, ¿cómo se llega a una capital semilla no retornable? Bueno, pasa por un proceso de capacitación. Se evalúa todo, financieramente está capacitado, sabemos que no va a ir a la curva de la muerte, que son los 4 o 5 años de su negocio. Su interés y su persistencia en ese producto o en ese negocio no va a bajar porque está preparado para las oportunidades y preparado con su producto. Pero así como el viceministerio los capacita, sí mismo debería de darle un apoyo, porque después que usted pasa 6 meses capacitándote en finanzas, en una mentoría, en un apoyo, en un acompañamiento, entonces lo único que le faltaría sería un apoyo económico, una inversión no retornable, ¿para qué? Para que comience este negocio. No, para que surja lo que es la verdad, porque a veces hablamos muchas palabras, pero tiene que llegar el momento a la concreción. ¿Será eso lo que plantea? Bueno, nosotros somos abanderados de la formalización. Siempre hemos trabajado en pos de formalizar micro, pequeñas y medianas empresas. Analízame, perdón, sí, porque tanto hablar de la formalización, pero le hemos explicado a la gente las consecuencias y la estructura de ese fenómeno, porque en la formalización la gente no tiene seguridad social, no tienes amparo. En la informalización, en la informalidad no tiene. Pero en la informalidad, como toma préstamos de usura, en la informalidad no se paga impuestos, pero entonces como el gobierno, si tiene un 56% de informalidad, ¿cómo va a tener un presupuesto para hacer tantas cosas como las que hay que hacer? Aunque se maneje con total transparencia, nunca va a alcanzar. Entonces, cuando un país tiene un porcentaje de informalidad tan alto, debe declararse en emergencia. Hay que salir de esto como sea. Así es. ¿No es así? Claro, claro que sí. Nosotros formamos parte de lo que Adam Smith, en el libro La riqueza de las naciones, habla de la mano invisible. Como micro, pequeñas y medianas empresas, nosotros de alguna manera influimos en todo lo que de alguna manera se compra y se vende. Creamos riqueza. Sabemos que como ente social, que como micro, pequeñas o medianas empresas, aunque nosotros trabajamos y luchamos en lo personal para enriquecernos al mismo tiempo, aportamos para que los nuestros, la sociedad, pues también se enriquezca. En el caso de la institución, de la Asociación de Mayoristas y el Consejo Nacional del Comercio, nosotros siempre abogamos por la formalización y por eso entendemos, y al principio lo decíamos, vamos de acuerdo con el famoso monotributo. Un monotributo que cuando se pague con un pago único, puede ser trimestral o semestral, permita la inclusión del pago de TCS, el pago de algunos impuestos adicionales que hay que incluir, que permita no tener esta burocracia. Pero la TCS no es un impuesto. No es un impuesto, pero permite el empleado, pero permite que el empleado esté asegurado. Pero yo lo que quiero decir que si hay algo sagrado aquí en la tierra, debe ser la TCS. Claro que sí. Entonces, pero en ese sentido, permítame, debo aclarar ese puntito ahí. De lo que se trata es de que al pagar un monotributo,
que incluyan los pagos. Estoy de acuerdo. Lo que quiero decir, perfecto. segregar la TCS, Sí, porque no es un sí, pero TCS. lo que quiero decir es que como microempresa o como pequeña o mediana empresa, en un pago trimestral, que esté incluido esos pagos adicionales, además de lo que se paga en la DGI, que estén incluidos esos pagos, que permita al colaborador, al empleado, estar asegurado. Ramón, en este minuto que nos toca tal vez hacer alguna aclaración, es preciso. Y es Tenemos preciso aclararlo. 5 minutos Sí, no, para... Entonces, Mi minuto, coja su minuto y cada uno un en mi minuto. minuto quiero hacer una aclaración muy precisa. El asunto del monotributo es un asunto que hay que analizarlo, porque tal vez el caso Argentina no ha sido un éxito total. No, es que si no lo hubiese ha sido. sido un éxito total, Argentina no estuviera donde está. Sí, claro. Y hay que buscar los factores de éxito, los países que han tenido éxito. El asunto del monotributo no va a resolver el problema de la TCS porque eso es sagrado. La TCS es un seguro que tú pagas a tu trabajador obligatorio, sí o sí, en lo que a educar al micro para que sepa que pagando No, y endurecer la sí, ley porque eso Sí. es un crimen. dejar porque a un empleado fuera. Ahora bien, eso es sagrado. Ahora, el monotributo puede ir una especie de pago único, pero es al impuesto sobre la renta. Su minuto se venció. Dígame usted, comandante. Excúseme. No. Lo que el Estado Dominicano debería de inyectarle capital a la MIPYME para poder Sí, más o crecer. menos, hermano, dime, ¿qué porcentaje? Porque también hay que sugerir cuánto dinero creen ustedes que ayudaría ahora, además de flexibilizar las condiciones para prestar. Actualmente, ProMIPYME, que es lo que tenemos ahora para la Sí, MIPYME, correcto. que presta desde 100.000 hasta 7 millones para una pequeña y mediana empresa, una microempresa. Pero como ha ido la inflación a nivel mundial, 7 millones de pesos creemos que no es lo suficiente para poder crecer. Debemos llevar ese monto, de que debería llevarlo subirse tal vez a a unos 10, a unos 15, de 15 a 20 millones de pesos, millones. que ya y una el pequeña- monto total que debería manejar ProMIPYME. Bueno, Una pregunta antes de eso. ¿Se queja ProMIPYME de que le hace falta mucho dinero para siempre, prestarlo? sí, siempre ha dicho que le falta más capital para así Ok. crecer y creciendo. Ese es su un dato base. que debería dar los Sí, ProMIPYME. exacto. Su minuto. Bueno, felicitar al viceministerio por lo que están trabajando en favor de las MIPYME y a la vez exhortar a estas instituciones que prestan a mi primera firma, tantos programas que hay con tu primera firma, no exigirle tantos requisitos cuando se le va a dar un financiamiento o un préstamo, tanto a un emprendedor como a un pequeño empresario, sino tener un poquito más de flexibilidad, no solamente ProMIPYME, otras instituciones que tienen varios programas en ese sentido, que se apoyen y seguir impulsando el tema de la mentoría, la capacitación, el acompañamiento a estos empresarios, ya que la tasa de desempleo está muy alta. La tasa de desempleo. Nuestra exhortación para que a través de la administradora de subsidios sociales, a través de ProMIPYME, en el caso del mismo ministerio que lo hace muy bien, que puedan para colocar un verifón o para dar un préstamo que se le dé a los que son formales, porque eso va cerrando la brecha a la informalidad. En la Para medida crear la una competencia presión y el que deseo de permita a la gente formalizarse Sí. a sí misma. Bueno, muchas gracias. Hemos concluido dinámicamente este encuentro con el CNCP, el Consejo Nacional del Comercio Mayorista, y para nosotros ha sido un placer inmenso, pero al mismo tiempo dejar en la preocupación del pueblo dominicano de que no hay forma de desaparecer la miseria que no sea generando riqueza. Y las MIPYME son la forma natural como el hombre ha iniciado el proceso de desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? La actividad humana que toma las materias primas, los insumos primarios que es capaz de generar una sociedad para transformarlo y generar
los servicios y bienes que necesita para satisfacer sus necesidades básicas y de progreso, y intercambiar con otras sociedades, otras naciones, los excedentes, sean estos planificados o ocasionales. A eso que llamamos desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que al gobierno le toca el rol de la planificación y de la intervención cuando el proceso de desarrollo y crecimiento pierde momentum, pierde dinamismo. No podemos esperar que Elías Piña se desarrolle cuando algún empresario encuentre que es rentable para él ir a poner unas empresas, porque no podemos andar detrás del interés del empresario. Los modelos de Oriente, de China y de todo esto han sido porque el gobierno toma el desarrollo en sus manos y lo lleva donde se necesita que lo haya, no esperando a ningún empresario, que es fundamental el empresario para continuar el proceso, para su sostenibilidad lo es. Pero el desarrollo es un compromiso de los gobiernos, no del empresario, aunque lo sea, y es vital. Queremos decir esto porque si no vamos a tener pueblos esperando aquí que vengan algunos empresarios iluminados a ver si a ellos les conviene desarrollarme a mí. No, esa no es la forma. Es el gobierno el que tiene que ir a desarrollar los pueblos e invitar, saber invitar a los empresarios y a todo aquel que sea necesario, siempre en democracia y en justicia social. Muchas gracias.